Un nuevo comienzo en la Universidad del Sol. El taxi la dejó frente a la imponente entrada de la Universidad del Sol. Sofía respiró hondo, sintiendo el peso ligero de la emoción mezclado con una punzada de incertidumbre. El campus era una sinfonía de colores. Bugambillas fucsias trepaban por muros de piedra ocre, y fuentes de azulejos azules cantaban bajo el sol. La arquitectura, una mezcla de estilos colonial y moderno, era un espectáculo para la vista. Siguiendo las indicaciones de un mapa que había impreso, Sofía se adentró en el laberinto de edificios. Pronto, sin embargo, se encontró desorientada, rodeada de patios idénticos. «Disculpa», le dijo a un joven de cabello rizado que pasaba. «Estoy buscando el aula de introducción a la literatura latinoamericana». «¿Sabes dónde queda?». El joven sonrió amablemente. «Claro, está en el edificio de Humanidades. Sigue derecho por este pasillo, luego a la izquierda, y lo verás al final. Es la número 203. Muchísimas gracias», respondió Sofía, aliviada. Mientras se dirigía al edificio correcto, su atención fue capturada por un grupo de estudiantes reunidos cerca de una fuente. Un chico alto, de cabello engominado y una sonrisa que no llegaba a los ojos, parecía ser el centro de atención. Sus amigos reían estruendosamente a cada una de sus observaciones, mientras él gesticulaba con arrogancia. Sofía sintió una extraña incomodidad al observarlos. Había algo en su actitud, en la forma en que miraban a los demás, que la puso en alerta. Evitó su mirada y aceleró el paso, deseando llegar a su clase y dejar atrás esa sensación inquietante. El eco de sus risas la siguió hasta el aula. La sombra de Ricardo. «Miren la guachafita», soltó Ricardo, señalando con la barbilla a Sofía, que cruzaba el patio con una falda floreada que claramente no era de marca. Sus amigos rieron, una cacofonía predecible. Parece que salió de una novela de vaqueros. Andrés, el más corpulento del grupo, propuso: «Deberíamos darle la bienvenida oficial». «¿Qué tal un bautizo con agua helada en el comedor?». Ricardo sonrió, disfrutando la idea. «Perfecto. La tomamos por sorpresa cuando esté recogiendo su bandeja. Un cubo lleno. Grabamos todo y lo subimos». Visualizó la escena, el escarnio público, la confirmación de su propio estatus. Sofía, la intrusa, humillada y relegada a su lugar. «¿No creen que es un poco?», dudó Mateo, el más callado, pero Ricardo lo interrumpió con un gesto de la mano. «¿Un poco qué?». «Ella se cree muy lista, con esas becas que le dan a los pobrecitos. Hay que enseñarle quién manda aquí». Además, añadió con un tono venenoso, «dicen que viene de un barrio bajo. Imagínense lo que debe ser su casa». La risa volvió a estallar, más fuerte esta vez. El plan estaba en marcha. Ricardo sintió una oleada de poder. Era el director de esta orquesta de humillación. Y Sofía, sin saberlo, ya estaba en el escenario. El comedor, al día siguiente, sería su teatro. El agua, su telón de bienvenida. La trampa en el comedor. El comedor, bañado por la luz dorada de la tarde, era un oasis de calma. Sofía se había refugiado allí con 100 años de soledad, buscando un respiro de la atmósfera cargada del resto de la residencia. El silencio era casi palpable, roto solo por el suave crujir de las páginas mientras avanzaba en la lectura. Saboreaba la tranquilidad, el aroma a madera antigua y el tenue calor del sol filtrándose por los ventanales. De pronto, una sombra interrumpió su concentración. Levantó la vista y los vio: Ricardo, con una sonrisa burlona, y sus secuaces, cada uno con un vaso en la mano. La sonrisa de Ricardo se ensanchó al ver el temor reflejado en los ojos de Sofía. Una latina leyendo clásicos. «Qué pintoresco», soltó con sorna. Antes de que Sofía pudiera reaccionar, sintió el primer chorro de agua fría golpeándole el rostro. El libro cayó al suelo con un golpe sordo. Le siguió una lluvia torrencial que empapó su blusa y pantalones, calándole hasta los huesos. Las risas estallaron a su alrededor, resonando estridentemente en el silencio previo. Ricardo y sus amigos se regodeaban en su broma, creyendo haberla reducido a la humillación. El agua goteaba de su pelo, mezclándose con las lágrimas de rabia que comenzaban a brotar. Pero bajo la superficie del agua y la vergüenza, algo más estaba hirviendo,
una furia fría y calculada. Esta vez, no iba a quedarse callada. La calma antes de la tormenta. El agua helada caló hasta los huesos. Sofía permaneció sentada, empapada, sintiendo el gélido líquido escurrir por su espalda. Un silencio denso reemplazó las risas estridentes. Procesaba la humillación, el shock inicial cediendo paso a una quietud inusual. Ricardo, con una sonrisa torcida, la observaba. «Vamos, muñeca. ¿No vas a llorar? ¿Dónde está el drama?» Sus amigos lo secundaron con risitas nerviosas. Esperaba una explosión, lágrimas, quizás incluso una huida cobarde. Sofía respiró hondo, sintiendo el olor a humedad y a colonia barata que impregnaba el aire. Lentamente, muy lentamente, comenzó a levantarse. El movimiento, deliberado y controlado, desentonaba con el caos que había provocado. Levantó la mirada. Sus ojos, antes llenos de una cautelosa curiosidad, eran ahora dos pozos oscuros e impenetrables. La sonrisa de Ricardo se desdibujó un poco. Algo en esa mirada, algo inesperado y peligroso, le revolvió el estómago. Ya no veía miedo, ni siquiera rabia descontrolada. Solo una fría, calculada determinación. La calma, densa y palpable, presagiaba una tormenta que Ricardo, en su arrogancia, no había previsto. El secreto de Sofía. Ricardo Álvarez, con su séquito de risueños cómplices, rodeó a Sofía frente a la cafetería. El agua helada aún goteaba de su blusa, marcando un sendero oscuro sobre el pavimento. Sofía respiró hondo, intentando controlar la rabia que le quemaba el pecho. ¿Qué quieren?, preguntó, con la voz temblorosa, aunque sus ojos brillaban con una determinación feroz. Ricardo sonrió, una mueca cruel que no llegaba a sus ojos. Solo queríamos darte una bienvenida, más refrescante. Sus amigos rieron a coro. Sofía cerró los puños. Pues, gracias, pero creo que prefiero una conversación civilizada. ¿Conversación? ¿De qué podríamos hablar con alguien como tú? Ricardo se burló. La paciencia de Sofía se agotó. Quizás de Krav Maga, respondió, con una calma que sorprendió incluso a ella misma. He entrenado durante años. Es un arte marcial diseñado para situaciones como esta. La risa de Ricardo resonó en el aire. Krav Maga, ¿en serio? ¿Crees que eso me asusta? Eres una niña. Sofía no respondió con palabras. En cambio, adoptó una postura de defensa, con las piernas ligeramente separadas, el centro de gravedad bajo y las manos en alto, listas para protegerse y atacar. Sus ojos, antes llenos de incertidumbre, ahora eran dos pozos de acero. La sonrisa de Ricardo vaciló. Por un instante, pareció percibir, más allá de la ropa mojada y el acento extranjero, una amenaza real. El aire se cargó de tensión, un silencio denso que presagiaba la tormenta. Krav Maga en acción. Ricardo se acercó más, con una sonrisa que revelaba sus intenciones. ¿Qué dijiste, ratoncita? Extendió la mano para empujar a Sofía, pero ella se movió con una agilidad sorprendente. El brazo de Ricardo se estrelló contra el aire vacío. La sorpresa de Ricardo fue evidente. Antes de que pudiera reaccionar, Sofía se movió con una velocidad felina. Agarró la muñeca de Ricardo con una mano y con la otra, atacó su codo. Un movimiento rápido, preciso, y un grito ahogado escapó de los labios de Ricardo cuando sintió el dolor punzante. En un instante, Ricardo estaba en el suelo, inmovilizado por la llave de Sofía. El asfalto frío mordía su mejilla. Sus amigos observaban atónitos, con los vasos de agua aún en sus manos, las risas congeladas en sus gargantas. La escena había cambiado tan rápido que no habían tenido tiempo de reaccionar. La próxima vez, piénsalo 2 veces antes de acosar a alguien, siseó Sofía, su voz baja pero cargada de una intensidad que helaba la sangre. Luego, soltó a Ricardo, quien se levantó torpemente, sobándose el brazo. La humillación ardía en sus ojos, pero también una pizca de miedo. Sofía los miró fijamente, desafiante. El silencio era peso, roto solo por el lejano sonido de un coche. Finalmente, Ricardo y su grupo se dispersaron,
dejando a Sofía sola bajo el sol inclemente. Lección inesperada. El agua helada le caló hasta los huesos, pero la humillación fue peor. Ricardo soltó una carcajada, seguido por sus amigos, que parecían hienas esperando un festín. Bienvenida, Sofía. Esperamos que te refresque las ideas. Sofía sintió la rabia hervirle en la sangre. No iba a permitirlo. Cuando uno de los amigos de Ricardo, un tipo corpulento llamado Mateo, se acercó con una botella de agua vacía, Sofía reaccionó. Antes de que Mateo pudiera siquiera alzar la botella, ella giró sobre sí misma, atrapando su muñeca con una fuerza sorprendente. Un grito ahogado escapó de los labios de Mateo mientras Sofía lo usaba como punto de apoyo para lanzar una patada circular que impactó en el costado de otro de los bravucones. El comedor quedó en silencio. La risa de Ricardo se cortó de golpe. Otro de sus secuaces intentó abalanzarse sobre Sofía, pero ella anticipó el movimiento, bloqueando su brazo y utilizando su propio peso para derribarlo al suelo. En un instante, lo tenía inmovilizado, presionando un punto clave en su cuello que lo obligó a soltar un gemido de dolor. Nadie se movió. Los ojos de Sofía brillaban con una intensidad que helaba la sangre. La próxima vez, siseó, su voz baja pero cargada de amenaza, piénselo 2 veces antes de intentar humillar a alguien. Soltó al chico, que se levantó tembloroso, y miró a Ricardo. Él la observaba con una mezcla de sorpresa y furia contenida. Sofía le devolvió la mirada, desafiante. La lección, aunque inesperada, había sido impartida. Humillación y reflexión. Ricardo se levantó del suelo, la camisa empapada pegada al cuerpo, el orgullo hecho trizas. Sus amigos, igual de magullados, lo imitaron, evitando mirarse entre ellos. El silencio era espeso, roto solo por el goteo del agua de sus ropas. La risa que habían anticipado se había ahogado en un mar de vergüenza. Sofía los observaba, los brazos cruzados. Su respiración era agitada, pero su mirada, firme. Creían que esto era divertido, ¿verdad? Humillar a alguien que no conocen, dijo, su voz resonando en el patio ahora vacío. Pues, no lo es. No es divertido para nada. Un escalofrío recorrió la espalda de Ricardo. No era miedo, sino algo más parecido al remordimiento, una sensación punzante que no había experimentado en mucho tiempo. Siempre había pensado que las bromas eran inofensivas, una forma de establecer jerarquías, de mostrar quién mandaba. Pero ahora, viendo la decepción en los ojos de Sofía, se preguntaba si realmente era así. El respeto no se exige, se gana, continuó Sofía, su voz más suave ahora. Y ustedes, señores, hoy no se han ganado nada. Reflexionen sobre sus acciones. Tal vez, solo tal vez, aprendan algo. Se dio la vuelta y se alejó, dejando a Ricardo y sus amigos hundidos en su propia humillación. La brisa fría le calaba los huesos, pero el frío interior era aún más profundo. La semilla de la duda había sido plantada. Una heroína en la universidad. La cafetería vibraba con el bullicio del mediodía. Sofía buscaba una mesa cuando escuchó risas crueles y vio a un grupo rodeando a una chica, acorralándola contra una pared. Un vaso de agua helada se estrelló contra la blusa de la joven, dejándola temblando y humillada. Ricardo Álvarez, con su sonrisa petulante, estaba al frente del grupo. La sangre de Sofía hirvió. Caminó con determinación, su mochila golpeando suavemente contra su espalda. Déjenla en paz, dijo, su voz sorprendentemente firme en el ambiente ruidoso. Ricardo se giró, su mirada evaluándola de arriba a abajo. Mira quién llegó, la heroína del barrio. Sus amigos rieron. Sofía ignoró los comentarios. Lo que están haciendo es repugnante. Si tienen algún problema, resuélvanlo como adultos. Ricardo dio un paso adelante, invadiendo su espacio personal. ¿Y si no queremos? Sofía respiró hondo. No quería pelear, pero tampoco iba a retroceder. Entonces tendré que obligarlos. Su mirada no parpadeó. La tensión se palpaba en el aire. Algunos estudiantes observaban en silencio, otros contenían la respiración. Ricardo pareció dudar por un instante, luego soltó una carcajada nerviosa y retrocedió.
No vale la pena, murmuró a sus amigos, llevándolos consigo. La chica mojada la miró con gratitud. Gracias, susurró. La noticia corrió como la pólvora. Sofía, la chica nueva, no solo era inteligente, sino que también tenía agallas. De repente, la gente la miraba con respeto, admiración incluso. Sintió un calor reconfortante en el pecho. Tal vez, solo tal vez, podía usar sus habilidades para algo más que defenderse a sí misma. Proteger a los demás, eso sí que era una fuerza verdadera.